¿Cómo descubrió y de dónde diablos sacó el Madrid a cada uno de sus cracks que van por la 15? 16. Andriy Lunin. Con 19 años, el ucraniano ya era uno de los mejores porteros de la liga de su país, jugando para el Zorya Luhansk, pero fue su debut internacional con la selección absoluta, que convenció al Madrid de invertir en él, 8 millones por él, y 6 años han pasado de aquella compra, y esta temporada ante la lesión de Courtois. Al principio de temporada, el ucraniano se ha ganado la titularidad con trabajo duro y buenas actuaciones para así llevar al Madrid a la final de la Champions League. 15. Luka Modric. En 2012, Luka Modric jugaba para el Tottenham, que logró meterse en la Champions League. José Mourinho sabía que en ese equipo, con estrellas jóvenes como Walker, que se robaban los focos, Modric era quien realmente movía los hilos. Y aunque al principio lo llamaron el peor fichaje de la temporada, el mago croata no solo le dio la vuelta a la situación, sino que terminó convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. 14. Eder Militao. El Real Madrid convertiría a un Militao con apenas 21 años en el defensa más caro en su historia, pagando 50 millones de euros, los cuales ahora son más que justificados, ya que de ser un defensa muy prometedor con grandes cualidades en el Porto, pasó ahora a ser uno de los mejores centrales del mundo. 13. Antonio Rüdiger. A diferencia de muchos otros jugadores del top, el alemán llegó a Madrid con una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa Europea bajo el brazo. Rüdiger ya era uno de los mejores defensas de la Premier en 2022, y cuando supo el interés del Madrid, decidió no renovar su contrato para llegar completamente gratis. Hoy es uno de los mejores centrales del mundo. 12. Nacho. El Real Madrid descubrió a Nacho hace más de 20 años. En 2001, cuando solo era un niño, Nacho se unió al equipo que pronto se volvería el equipo de vida. Con solo 11 añitos, empezó a jugar pasando por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, llegando a ser capitán del Real Madrid. Ahora, a punto de terminar su carrera en el Real Madrid, anhelando un nuevo horizonte después de más de 20 años en el club de su vida. 11. Dani Carvajal. Como muchos ya sabrán, Carvajal también salió de la cantera jugando todas las categorías inferiores del Real Madrid. En 2012 salió hacia el Leverkusen en busca de oportunidades, donde tuvo una temporada muy buena en Alemania, que solo un año después, el Madrid lo trajo de regreso a casa por 6.5 millones de euros, y el resto es historia. 10. Toni Kroos. En el 2014, Kroos ya era campeón del mundo justo antes de cumplir 25 años, pero justo en ese momento el Bayern tenía problemas con el jugador, ya que Kroos pedía un aumento de sueldo más que merecido, y la directiva lo rechazó diciéndole que no era un jugador de clase mundial para llegar a pedir ese sueldo, momento que el Real Madrid aprovechó y lo compró por solo 25 millones de euros. El resto es historia. 9. Ferland Mendy. El francés venía de hacer una gran temporada con el Lyon, en donde entre muchas cosas vencieron al Manchester City en fase de grupos de la Champions. Su rapidez y solidez defensiva convencieron al club de pagar 48 millones por él en 2019, haciendo el reemplazo perfecto de Marcelo. Le costó al principio, pero después de muchas lesiones, hoy por fin está mostrando de qué estaba hecho. Con grandes actuaciones, el ahora lateral izquierdo del Madrid es uno de los mejores del mundo. 8. Aurelien Tchouaméni. En el 2022, el Madrid pagó 80 millones de euros por este jugadorazo. Parecía toda una locura llegar a pagar tanto por este jugador, pero el Real Madrid ya estaba asegurando el recambio de Casemiro y asegurándose el futuro del club. A día de hoy es uno de comodines de Ancelotti, jugando como pivote o en casos de emergencia como central, con unas espectaculares actuaciones. 7. Eduardo Camavinga. Y si hablamos de comodines, Camavinga es uno de los jugadores que más sacrifica su posición por este equipo. Un jugador muy diferente del que era en el Rennes antes de que lo fichara en 2020. Un mediocampista delgadito, pero muy habilidoso, que destacaba más como un jugador creativo. Una locura pensar que solo tuvieran que pagar 31 millones de euros para llevarse a este jugador, que ahora es un todoterreno con físico extraordinario, en camino de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. 6. Bellingham. Este jugador llegó siendo ya una superestrella de la Bundesliga y de la selección nacional de su país. Un jugador que a sus 16 años ya había hecho historia para que el Birmingham retirara su número, y luego a los 19 años llegó a ser una superestrella del Borussia Dortmund, así llegando a costar al Real Madrid 100 millones de euros, hasta ahora más que justos ese precio, tras una gran temporada que jugó. 5. Brahim Díaz. De los talentos más importantes de la cantera del City, que por alguna razón que nadie entiende, no entraba en los planes de Guardiola y en lo que el Manchester City lo vendió al Madrid por solo 17 millones de euros, estuvo 2 años en Milán de préstamo, así teniendo unas grandes actuaciones las cuales convencieron al Real Madrid de quedarse con él esta temporada. 4.
Arda Güler, el talento más importante de Turquía en los últimos tiempos. Así lo describen los medios al niño, que con 18 añitos era el jugador más determinante del Fenerbahce y titular de la selección. El Barça tenía todo para llevárselo, pero los blancos se lo robaron de último minuto por solo 20 millones. Está teniendo una temporada muy dura para él, ya que al inicio de la temporada tuvo su lesión y ahora mismo tiene pocos minutos, pero cuando entra a jugar tiene sus minutos de gloria, demostrando su talento especial. Sin duda este chico es el futuro de Real Madrid. 3. Joselu, un canterano que tuvo que salir del club para tratar de hacer una carrera como profesional. Después de pasar por Alemania, Inglaterra, Joselu hizo grandes temporadas en clubes como el Alavés y el Español, marcando 53 goles en clubes que tristemente no podían evitar el descenso. El Madrid lo llamó a préstamo como fichaje de emergencia ante la salida de Benzema, sin saber que meses después les ayudaría a llegar a la final de la Champions League marcando 2 goles y firmando una remontada más ante el Bayern. 2. Rodrigo Goes. Con 16 años, Rodrigo ya había debutado en el Santos del Rey Pelé y Neymar Jr. Sus gambetas y su gol nos dejaban claro que estaba destinado a romperse, y antes de que costara 200 millones, el Real Madrid puso 45 para llevárselo en 2019. Solo con la remontada al City, Rodrigo terminó valiendo lo que pagaron por él. 1. Vinicius Jr. Todos pensaban que el Madrid estaba arriesgando de más, pagando 45 millones por un niño de 16 que solo había jugado 17 minutos de fútbol profesional. Pero el Madrid ya había visto suficiente. La magia que derrochaba en las inferiores del Flamengo era demasiado para saber que llegaría a ser una estrella mundial. Ahora con 23 años, tiene 3 títulos de liga, va por su segunda Champions y está en carrera por el primer Balón de Oro.